Hola querida comunidad agroecológica, ¿cómo están? Empezamos el 2026, estamos a poquito más de 15 días. Este es el primer noticiero agroecológico del país. Acá nosotros les contamos qué sucede en este nuevo paradigma de los alimentos sanos, de consumir alimentos que no tengan venenos. Por eso nos dedicamos a cubrir todo lo que es agroecología y biodinámica. Para ello estuvimos aprovechando unas vacaciones en Altagracia y aprovecho también a saludar a la familia Cuquejo con Albi, que nos recibió también, siempre nos miman un montón en esa maravillosa ciudad que quiero un montón, siempre voy, Altagracia. Bueno, ahí cerquita nomás está Villa Berna y está Villa General Belgrano, que es como el corazón de la biodinámica. Allí fuimos a visitar a dos referentes muy importantes, como es el coordinador, de una manera el responsable de la producción para laboratorios Veleda, que hace tantos años que está ahí, que hacen cosmética. Bueno, nos cuenta ahí Jorge Justo, es el encargado, y nos cuenta cómo llevan adelante la producción en ese lugar tan maravilloso como es Villaverna. Y nos corrimos un poquito más y fuimos hasta la casa de Julia Lund Petersen, que también es fomentadora de la biodinámica de la Asociación por la Agricultura Biológica Dinámica de Argentina, así se llama la ABDA, que es donde se concentran los formadores, de allí salen, no se concentran, sino que salen para poder enseñarnos los formadores en biodinámica. En este caso, Julia desarrolló con sus conocimientos del calendario biodinámico, es una cosa muy práctica que es el astrorreloj, que tiene unas agujas que uno va corriendo y con ciertos parámetros, donde nos va indicando día por día cuál es el mejor momento para cultivar determinado producto o alimento, para sembrar o para cosechar puede ser también. Tuvimos una muy interesante charla con Julia porque empezamos a entender mejor qué es la alimentación, qué son los alimentos en nuestras vidas. Es una cosa que nosotros hacemos habitualmente, vamos, compramos, cocinamos y comemos. Pero eso no quiere decir que nos estemos alimentando y mucho menos que estemos en armonía con el universo. Los alimentos biodinámicos tienen mucha relación con eso y Julia en esta charla lo explica de una manera espectacular. Es muy interesante, nos quedamos con ganas de más, pero bueno, la agarramos en su huerta, en su granja, ahí con su compañero, que estaban trabajando y nosotros les caemos como hacemos siempre, de prepo, pero con mucho respeto, y pudimos charlar este ratito y agradecemos muchísimo la amabilidad con la que nos recibieron en esa hermosa granja La Calma. Julia Blum Petersen es una formadora en cuestiones de biodinámica. Está ahí en la regional Calamuchita. Podemos visitar su Instagram y allí interiorizarnos sobre los cursos, las charlas que da y también, ¿por qué no?, encargarle este famoso astrorreloj. Pero los dejo con ella para que les cuente de qué se trata. Que es difundir por ahí las cosas que yo he ido encontrando en el camino que me parece muy interesante compartir. Que encuentro que del otro lado también se agradece llegar a esa información. Y también participo del grupo de formadores de acá de Calamuchita y tenemos una granja con hortalizas y de autoconsumo principalmente, pero con algunas cosas que sobran también. Y colaboro mucho con la Asociación Biodinámica de Argentina, con la ABDA. ¿Cuándo te hizo el clic de decir, bueno, para ¿cuándo te convenciste de que una buena forma de cultivo realmente es siguiendo la biodinámica? ¿Cómo llegaste a ese punto? Sí, como me pasó todo al mismo tiempo, darme cuenta de lo que pasaba en el mundo de la producción de alimentos y los agroquímicos y las multinacionales, y encontrar a la vez esta biodinámica, que yo la encontré a través del camino de la antroposofía, y encontrarle un trasfondo espiritual también a la agricultura, a la producción de alimentos, a la comunicación y el trabajo con la tierra, al ser humano como parte de todo el sistema, a la sociedad como parte de todo ese sistema. Y bueno, desde que la encontré fue así, derecho, Te pusiste a esto tiene estudiar. sentido, esto me entusiasma, esto
Al principio, por supuesto, no entendía nada de qué se trataba, pero había algo en el compromiso y la seriedad con que las personas lo trataban, y la honestidad, genuinidad, y alegría que también me inspiró mucho a ver de qué se trataba y a estudiar y a formarme. Así que vamos hacia una comprensión racional, holística de lo que es nuestra relación con la tierra, de la cual nos alimentamos y nos permite vivir, y también nuestro cuerpo está formado de todo lo que nos rodea, ¿no? De la naturaleza y del sol y del cosmos. Entonces, es la verdadera forma de tratar a la tierra es desde esta perspectiva integradora y respetuosa, donde se fomente la vitalidad del suelo y sus propios procesos, en cambio de combatirlos a través de venenos y control y transgénicos y siempre cosas que van en contra de la vida y que entonces hay que estar complementando todo el tiempo y que llevan a la devastación de los suelos, a la desertificación, dependencia cada vez más. Eduardo siempre habla, ¿no?, de la dependencia cada vez más de estos agroquímicos, de estos productos de las agroquímicas, de las farmacéuticas, y que darnos cuenta de a poco que la tierra tiene sus propios, o redescubrir, porque parece que nos hubieran formateado como para que no lo veamos, y es lo más lógico cuando la gente va entendiendo que la tierra está viva, que tiene microorganismos, que tiene levaduras, que tiene un sistema, que se regenera, que mientras más vida y más lombrices, más equilibrado todo el sistema, eh, más cantidad de nutrientes tiene, tanto para la planta como para el ser humano que los consume. Y también el ser humano tiene que ir aprendiendo y, digamos, en una evolución a donde se vuelve más sabio, entendiendo qué es lo que consume y cuál es su relación eh, del alimento consigo mismo, con la tierra, ir haciendo sus elecciones. Esa conexión se puede decir que también, digo, el hombre a través de lo que consume puede tener una mayor conexión con los astros, con lo astral. ¿Tiene que ver con esa cosa universal? Porque en lo que nos alimentamos nos da, por supuesto, la sustancia física, pero también incorporamos todas esas fuerzas que se convierten en planta, en minerales o en animales también, ¿no?, subproductos de los animales. Y esas son fuerzas cósmicas que están introducidas en la planta, y esa es una de las maneras donde las consumimos y nos integran en nuestros diferentes organismos. Lo orgánico también se forma con estas imágenes a través de las plantas y que vienen de todo este sistema planetario. Y también nuestros otros cuerpos, nuestra vitalidad, por ejemplo. Incorporamos vitalidad cuando incorporamos alimentos vivos. No es solamente polvitos, ¿no? Es también otros elementos que nos dan salud, nos dan vitalidad, que tienen que ser los alimentos vivos, y cuando están muertos, como los ultraprocesados, le tenemos que ceder de nuestro cuerpo, de nuestra vitalidad, de nuestra energía, que también la captamos del sol, para poder procesarla, ¿no? Nos desvitalizan incluso. Y toda nuestra parte anímica también se equilibra según lo que uno consuma. Si son alimentos más equilibrados y que han formado sanamente parte de un sistema que está todo integrado y que realmente está sensible también a las fuerzas del cosmos o que nos rodean, y así también como las de la Tierra. Y eso sí, eso nos da bueno, diferentes capacidades espirituales o anímicas, depende de lo que consumamos también. No es lo mismo estar con una dieta a base de ultraprocesados y alimentos muertos y llenos de químicos y de venenos, y cómo me voy a sentir, también cómo me voy a sentir en relación al mundo, y en esto si me siento integrado
recibido o si me siento como un competidor con el mundo, ¿no? Diferentes sensibilidades. Y en base a esto que vos estás contando, ¿vos cómo definirías si tenés que explicar así rápidamente qué es la biodinámica? Rápidamente no, porque me dijiste va a llevar unas cuantas horas, pero no. Fuera de broma, si tenés que definir la biodinámica, más allá del significado que uno puede encontrar en un diccionario, para vos que la has vivido, que la pones en práctica, ¿qué es exactamente lo que te da? ¿Es una filosofía de vida? La biodinámica... ¿Es ciencia también como la agroecología? Sí, es una interpretación. La biodinámica no es de generación espontánea, es la herencia de sabiduría muy ancestral que se ha ido transmitiendo a través de los pueblos, a través de los centros de misterios, a través de los estudiosos, y ha llegado la época, digamos, más o menos en 1920, donde ese conocimiento, que en algún momento tuvo que estar escondido, puede compartirse nuevamente. Y en base a eso, que de alguna manera la antroposofía se construye de esa manera, para traernos esos conocimientos que están describiendo lo que está detrás del mundo que vemos, sus fuerzas, sus procesos, pero que mucho tiempo históricamente tuvieron que estar escondidos, esos conocimientos, so pena de ser perseguidos, digamos, y hoy ya se puede volver a sacar a la luz esos conocimientos, de qué se trata las fuerzas de la luna, de qué se trata el ser humano, cómo nosotros como ser humano somos una reproducción del macrocosmos. Nosotros formamos parte de todo este sistema. Tenemos un cuerpo físico como la Tierra tiene un sistema mineral. Tenemos un cuerpo vital como la Tierra tiene todo su sistema vegetal de las plantas. Ese es el representante de lo vital en la Tierra. Tenemos un sistema anímico que es donde los animales son los representantes en la Tierra. Así como la Tierra tiene su composición animal, nosotros tenemos nuestro sistema anímico y nosotros como seres humanos tenemos un yo que nos permite erguirnos y tener una conciencia también. Y le traemos el yo a la Tierra, a todo este sistema orgánico. Y si nos ponemos a pensar un poco, nos damos cuenta que la sustancia de nuestro cuerpo viene de la tierra, viene del aire, la incorporamos en la respiración, en la comida, construimos nuestros procesos. Y si estudiamos un poco más, nos damos cuenta que nuestro sistema orgánico es una reproducción también del cosmos, o viceversa, el macrocosmos y el microcosmos, y empezar a ver las relaciones nos permite unirnos también a todo este sistema y nos permite hermanarnos con la tierra, con su sustancia, con la vida, con los procesos y también con los otros seres humanos que formamos en conjunto un órgano, digamos, dentro de este organismo también. La biodinámica. Entonces, en base a estos conocimientos que tenés de lo que es el ser humano, de lo que es la humanidad, de lo que es la Tierra y nosotros como parte de ese sistema y los planetas también como parte de ese sistema, diseñamos una agricultura que tome esos procesos y esos conocimientos y que los contemple, y de esa manera fortalecemos la vitalidad del suelo, generamos sistemas diversos donde esté presente lo mineral, donde esté presente lo vegetal, donde esté presente lo animal, porque también los animales, los mamíferos, principalmente las vacas, son parte de ese sistema de nutrición del suelo. Las vacas en lo que es un sistema doméstico de granja, ¿no? Donde podemos recuperar la vitalidad del suelo a través de la bosta de los animales, ¿no? Que ellos no solamente comen pasto, sino que además respiran la atmósfera, son susceptibles a las fuerzas planetarias y en esa bosta aportan y devuelven a la tierra lo que nosotros sacamos para producir alimento. Entonces, y la biodinámica. Entonces, respetar los procesos propios, naturales y espirituales, contemplando los procesos que tienen que ver con el año, con el ritmo anual,
cada planta en su momento, cada proceso en su momento, teniendo la intención de producir alimentos sanos, porque tenemos esta conciencia de que tenemos una misión como ser humano dentro del planeta, de que no podemos matarlo, porque también nos matamos a nosotros mismos. Entonces, bueno, ¿de qué manera ir enriqueciendo el suelo teniendo en cuenta esto? Y lo mismo, por ejemplo, se van repitiendo estos conceptos, ¿no? En la misma planta tenés una parte que es mineral, que es más la zona de la raíz, una planta que es más elemento agua, que es la zona de las hojas, una parte que es más aire y luz, que es la parte de la flor, y una parte que es el fuego, el fruto, ¿no? Está representado también el reino mineral, el reino vegetal en la parte de las hojas y lo verde, en la flor algo del reino animal, ¿no? Que se parece más a una mariposa y que puede tener más actividad, ¿no? Incluso las tomamos como medicina, y medicina para el alma, ¿no? Las flores de Bach, la manzanilla, la caléndula, bueno, que tienen sus funciones también en lo orgánico, pero también en el alma. Entonces ahí nos vamos entrando en los diferentes elementos que vamos integrando para formar un organismo granja biodinámica que respete y fortalezca los procesos y todos los elementos integrados. Y en este estudio, o sea, en esta relación de los alimentos, la energía que captan y lo que transforman con el universo, es que se termina en un... Bueno, el estudio en realidad no es que se termina, por ahí empieza en un calendario biodinámico. En esto de recuperar sabiduría y de reconocer y cuál es la actualización de eso. Ah, claro, porque tenés que actualizar. La biodinámica utiliza el calendario biodinámico, que Bien. no es otra cosa que saber por dónde pasan el Sol y la Luna en las 12 constelaciones del zodíaco, en qué momento. Y después de la observación y las experiencias, aplicarlo a las fuerzas que están trayendo en ese momento, como por ejemplo ir a lo muy básico. Vos sabés que hay ciertas actividades que se van a dar en invierno o en otoño muy diferentes a las de primavera-verano, ¿no? Y que eso tiene que ver con el ciclo del Sol. Pero eso es algo que lo trabajamos. Y cuando empezamos a ver también los ciclos de la Luna, sus fases o otros movimientos, otros ciclos, ascendente, descendente, y empezamos a observar, vemos que hay diferentes procesos que se realizan en cada momento. Entonces, con nuestras actividades, a medida que vamos conociendo, los aprovechamos y potenciamos nuestra actividad, en vez de ir en contra, ¿no? Es como no querer podar en primavera un frutal para fortalecerlo, porque realmente lo estaríamos dañando mucho, y saber que esa es una tarea para invierno, ¿no? Conociendo y entonces profundizando. Y si bien ya desde la antigüedad, en verdad, el calendario, les voy a contar un secreto, primicia. Este calendario, que también es el que se usa en la astrología, es la base de nuestro calendario gregoriano, que tiene 12 constelaciones. La luna hace 12 lunas llenas, digamos, hace 12 vueltas y un poco, a veces 13, depende del año, pero en el tiempo son 12 lunas llenas en el año. Y en base a ese calendario agrícola, que en verdad era el único medio que tenían los agricultores originales para saber en qué momento del proceso del ciclo anual estaban, y también con respecto a la luna, porque ella siempre estuvo ahí influenciando en el crecimiento de la vida. Imagínate, hace más de 4.000 millones de años que estamos, la vida desarrollándose en un medio que tiene una luna que da vueltas, que tiene fases y que tiene otros ciclos también. Entonces, primero surgió este calendario, el calendario agrícola, donde uno podía saber en qué momento del año estaba o qué proceso venía, y los antiguos en diferentes culturas ya relacionaban una época o una constelación con cierta tarea en la huerta o en el campo. Y el otro secreto que les voy a contar, porque el Sol da la vuelta en 365 días, la Luna da la vuelta en 28, es que nuestro reloj de 12 también sale de acá. Nuestro reloj de la manillita corta y la manijita larga
también es, digamos, primero diseñaron estos relojes que eran anuales y lunares. Y de ahí, cuando hizo falta llevarlo eso al día, se volvió a hacer el mismo sistema. Entonces, ahora cuando vean el reloj con los números romanos, 1, 2, 3, 4, son las constelaciones, y vamos a ver que el Sol está en una constelación y la Luna, digamos que sería el minutero, se vuelve a encontrar. Luego está en 2, y está un poco adaptado el reloj nuestro, pero sale de esta observación. Que es una representación entonces de nuestro cielo, que antes, como no teníamos tantas luces, pantallas y demás, era lo que se miraba y lo que se tenía en cuenta todo el tiempo para saber en qué momento del año estoy, y los agricultores eran los que más necesitaban esa herramienta, ¿no? De saber en qué parte del ciclo, si va a venir el verano, si viene el invierno, si ya se está cayendo las hojas. Pero entonces, María Thun, porque acá viene la parte científica, el calendario biodinámico que hoy edita ABDA todos los años, acá en Argentina, marca la posición del Sol y la Luna para cada día. Uno después tiene que aprender a interpretarlo para saber cómo llevarlo a la huerta. Pero lo muy interesante es que María Thun, que había escuchado algunas charlas de Rudolf Steiner y estaba interesada en el tema, y venía de una familia de agricultores, campesinos en Suiza, pero ella era enfermera, se le ocurrió que quería ver si efectivamente había diferencia en cultivar si la luna pasaba por un signo de calor o de fuego, un signo de agua, un signo de aire o un signo de tierra. Entonces hizo unos ensayos muy exhaustivos por más de 20 años, donde ponía parcelas y los 4 días de luna en Sagitario ponía rabanitos, y después venían los 4 días de luna en Capricornio, ponía rabanitos, y así repetía todos los meses, y después sacaba, pesaba, sacaba fotos, comparaba, y ella pudo ver que sí había diferencia en las parcelas que se habían trabajado solo en días de fuego, o cuando la luna pasaba en elemento fuego, que son Sagitario, Aries y Leo, o las parcelas por donde se había trabajado solamente en tierra, en elemento agua o en elemento aire. Entonces, en base a sus repeticiones y sus ensayos, ella publica los primeros calendarios, y bueno, se va difundiendo, los publica en todo el mundo, y hoy es una herramienta fundamental. Y a mí, yo esto lo hice como en principio una maqueta que era para mí, la fui entendiendo así, me fue muy, muy gráfico, muy explicativo para aprender muchas cosas. Y después me puse como a hacer una publicación diaria de observación, porque tenía este objeto y lo quería mostrar, entonces salía todas las mañanas y decimos, hoy tenemos el sol en Ta, la luna en Ta, en agua, y vamos a hacer tales tareas. Pero además yo podía ver que los días de luna en agua había como más rocío, más humedad, posibilidades de lluvia. Los días, pero es muy sorprendente, los días donde la luna pasa por elemento tierra, más fresco en general. Y acá está con los colores, el rojo es para el fuego, verde para tierra, amarillo es aire-luz, y el agua. Entonces podía ir y ver que los días de flor, y decía, la verdad que decía, guau, y cómo estos antiguos se dieron cuenta, y yo cómo puedo verlo, incluso puedo ver que un día las flores están abiertas, o llegó a florecer todo al mismo tiempo, y hay mucha actividad de abejas o de insectos voladores, mariposas, y es un día de aire-luz, y uno va entrando. Y yo ahora te digo, esto es indiscutible, solo tenés que observarlo, es muy asombroso, pero es así. Y la gente con la que lo he ido compartiendo también. Entonces la gente lo empieza a usar, porque tenés que planear una fiesta dentro de un mes y te fijas si es día de flor o si es día de agua. Bueno, eso entre un montón de observaciones que se puede tomar desde esta observación o actividades.
De esta manera vos vas, por otro lado, porque tengo entendido que el calendario cambia todos los años, El de papel, sí. el de papel. Sí. Vos de esto te podés ir actualizándolo, Y así como es como eterno, claro, prácticamente. todos los días. Este tiene más detalles que se toman cada año muy diferentes y que yo todavía no he podido aplicar acá. Pero sí, a mí me resulta como muy diferente también la observación de un plano o la observación de un ciclo, ¿no? Entonces yo puedo ver hacia dónde voy, de dónde vengo, si la luna está descendiendo y las fuerzas de los vegetales se van hacia la raíz y después va a haber un periodo ascendente, en qué parte del ascendente estoy, si estoy al final o abajo. Y bueno, compartiendo con mucha gente y que todos tienen buenos resultados y siempre buscamos que sea el correcto día de calendario para aprovechar bien. Yo, por ejemplo, cosecho las aromáticas, las flores, con día de aire-luz, los días de aire-luz o los días de fuego, y es muy notable cómo se seca todo más rápido, tiene mejor calidad, más perfume. Las flores incluso están más, si voy a cosechar manzanilla, por ejemplo, están todas ese día y no otro día, los días de agua no florecen, pero eso uno tiene que verlo porque si no, no lo ve. Vos tenés una huerta, o sea, este establecimiento, ¿cómo es que se llama? La Calma. La Calma. La Calma. La Calma, acá ya yendo concretamente a esto, o sea, vos pones en práctica todo esto en una huerta que tenés propia, me decían que se autoabastecen. ¿Sumaron vacas hace poco o tienen vaquitas? Sí, ¿Hacen tambo también? 2 años, re poco. Sí. ¿En cuántas hectáreas están trabajando todo esto? No, es un campito chico de 3 hectáreas que igual hay 2 familias viviendo en ese espacio y hay una zona toda de bosque de pinos que no es muy aprovechable. La huerta debe tener 150 metros. Y bueno, hay zonas, está también medio diseñado como con los conceptos de la permacultura, con un borde biodiverso, tratamos de ir integrando mucha flora nativa, árboles nativos, la zona de frutales, la zona de vacas, tenemos gallinas y la huerta. Vieron qué interesante, se los había prometido. Es muy impresionante cuando uno empieza a desarrollar este tema, ¿no? De cuál es la función del alimento en sí en nuestra vida, nuestro motorcito, el que nos hace andar, cuáles son las energías que procesamos todo el tiempo, las buenas, las malas. Creo que de esta manera nos sacamos un montón de dudas. Así que, como siempre, les pido que nos ayuden en este camino. Para ello hemos desarrollado una herramienta que es muy importante para nosotros que se llama Ligüen. Ligüen, lo que hacemos a través de Ligüen es conectar entre productores y consumidores de alimentos agroecológicos y biodinámicos de todo el país. Tienen que llamarnos, ahí de abajo les voy a poner el teléfono, el WhatsApp. Nosotros hacemos de nexo y ustedes de esa manera están ayudando a un productor y están ayudando a este canal que la función que tiene es de unirnos en este mundo que es la agroecología y de dar a conocer todo lo que está pasando en relación a este nuevo paradigma de consumo saludable. No nos dejen solos en esta cuestión y ayúdenme a comunicar. Para apoyar este canal, ya nos ven con la remerita de Econcar, nuestras queridas Manu y Vero de la huerta que está acá nomás entre Carlos Gen y Villa Ruiz, ahí pegadita al camino. Visiten esa huerta y compren estos productos que son los que realmente alimentan. También, como siempre, con la yerba de la gema, yerba agroecológica totalmente hecha en la huerta de esta familia de Misiones.